El miedo es uno de los sentimientos más primitivos que definen nuestra existencia, pues está profundamente arraigado en los instintos de supervivencia que nos preparan para enfrentar peligros y amenazas. A lo largo de la historia, los temores colectivos han sido un reflejo de las preocupaciones más profundas de cada sociedad. En este contexto, el cine de ciencia ficción y terror ha surgido como una poderosa herramienta para explorar y representar esos miedos, proyectando escenarios que revelan las ansiedades políticas, sociales y culturales de la humanidad. Uno de los temores más persistentes a lo largo del tiempo ha sido el miedo a la desaparición colectiva, el fin de nuestra comunidad, civilización o incluso de la humanidad misma. En la antigüedad, los griegos personificaron el miedo y el terror en Fobos y Deimos, los dioses gemelos que anunciaban la llegada de su padre Ares, el dios de la guerra. Más adelante, este temor evolucionó con el pueblo judío que creó el género apocalíptico, una tradición literaria que el cristianismo adoptó y expandió, dando forma a nuevas narrativas sobre el fin del mundo. En el último siglo, este miedo apocalíptico ha adquirido una dimensión real y concreta con la aparición de armas de destrucción masiva, especialmente las armas nucleares. Por ello, este videoensayo tiene como objetivo explorar cómo el cine ha representado el terror asociado al peligro nuclear y un posible apocalipsis, reflexionando sobre cómo estas narrativas han influido en nuestra percepción colectiva del miedo y la memoria. En agosto de 1945, Estados Unidos llevó a cabo los únicos ataques con armas nucleares en la historia. La bomba Little Boy devastó Hiroshima y pocos días después, Fat Man arrasó Nagasaki. Estos ataques causaron más de 200.000 muertes y dejaron a cientos de miles de personas heridas o afectadas por enfermedades relacionadas con la radiación. Por primera vez, la humanidad enfrentaba la posibilidad real de su autodestrucción. Así, revitalizó el discurso del miedo apocalíptico. En este contexto, Hollywood no tardó en responder. El estudio MGM produjo The Beginning or the End en 1947, un docudrama dirigido por Norman Taurog que aspiraba a retratar los eventos nucleares. Sin embargo, las múltiples revisiones impuestas por el presidente Harry Truman y el ejército diluyeron gran parte de su impacto. Como relata Greg Mitchell en su libro The Beginning or the End, How Hollywood and America Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, el gobierno estadounidense influyó directamente en el proyecto mediante cientos de cartas y revisiones al guión, transformándolo en una herramienta propagandística. Un ejemplo revelador de esta manipulación es la siguiente escena. 250,000 people down there starting the day. City about the size of Dallas, Texas. In about 1 second they'll be wiped off the map. They'll never know what hit them. We've been dropping warning leaflets on them for 10 days now. That's 10 days more warning than they gave us at Pearl Harbor. Sin embargo, en la realidad, tales folletos nunca existieron. Hollywood consolidó esta narrativa justificativa en películas como Above and Beyond, de 1952, que cuenta la historia de Paul Tibbets, piloto del Enola Gay. Aunque la película aborda las tensiones personales del protagonista, omite cualquier reflexión sobre las consecuencias éticas o el sufrimiento de las víctimas japonesas, enmarcando la misión como un acto de deber patriótico. Durante los años 50, el cine de ciencia ficción desvió los temores nucleares hacia terrenos imaginarios. La radiación, en lugar de ser una amenaza mortal, se convirtió en un catalizador de mutaciones o superpoderes. Them, de 1954, dirigida por Gordon Douglas, es un ejemplo icónico donde hormigas gigantes, mutadas por radiación, simbolizan el poder destructivo de las armas nucleares, sin abordar directamente las consecuencias humanas. En contraste, Captive Woman de 1952 de Stuart Gilmour exploró una distopía posapocalíptica tras una hipotética Tercera Guerra Mundial. Aunque mal recibida por la crítica, esta película marcó un hito como el primer intento de representar una sociedad devastada por un conflicto nuclear. Ambientada en el año 3000 después de Cristo, la trama muestra tribus enfrentadas que deben lidiar con mutantes que secuestran mujeres para garantizar su supervivencia. Por otro lado, el género de monstruos gigantes encontró una fuente de inspiración en la energía nuclear. En The Beast from the 20,000 Phantoms de 1953, dirigida por Eugene Lurie,
La detonación de una bomba despierta un dinosaurio gigante, dando pie a una corriente cinematográfica que influiría directamente a Godzilla en Japón. A pesar de la predominancia de narrativas justificativas o fantásticas, el cine de Hollywood también se convirtió en un espacio para cuestionar la ética del uso de las armas nucleares. The Atomic Café de 1982 es el ejemplo más destacado. Este documental satírico compila imágenes de propaganda estadounidense de los años 40 y 50, revelando con ironía la ingenuidad de la época frente al poder destructivo de las bombas nucleares. Mientras que Hollywood abordó la amenaza nuclear mediante abstracciones o fantasías, el cine japonés, marcado por el testimonio directo de la devastación atómica, adoptó un enfoque mucho más crudo y realista. Sin embargo, esta representación no fue inmediata ni exenta de restricciones. Desde agosto de 1945 hasta abril de 1952, durante la ocupación aliada, el discurso público japonés sobre los bombardeos estuvo controlado por las fuerzas de ocupación, que censuraron cualquier crítica directa hacia Estados Unidos. Bajo estas limitaciones, la industria cinematográfica japonesa solo podía tratar el tema de forma sentimental, eludiendo cuestionamientos políticos o sociales profundos. No fue sino hasta el fin de la ocupación en 1952 que el cine japonés emergió como un espacio para reflexionar con mayor libertad sobre el impacto de las bombas nucleares. En 1952, la Unión de Profesores Japoneses, JTU por sus siglas en inglés, encargó al director Kaneto Shindo la realización de una película que abordara las consecuencias humanas de los bombardeos. El resultado fue Children of Hiroshima, un film que combina elementos documentales y ficcionales para narrar la historia de Takako, una joven maestra que regresa a Hiroshima tras el bombardeo y se encuentra con las secuelas físicas y emocionales que viven sus antiguos alumnos. Sin embargo, la JTU no quedó satisfecha con la obra. Consideraron que Shindo había transformado el proyecto en un melodrama lacrimógeno que diluyó su orientación política. Aunque la película fue bien recibida en eventos internacionales como el Festival de Cannes en 1953, su enfoque emotivo y apolítico limitó su impacto como herramienta de denuncia. Descontenta con el resultado de Children of Hiroshima, la JTU encargó al director Hideo Sekigawa la creación de una nueva película que reflejara mejor su postura política. El resultado fue Hiroshima de 1953, una obra que, a diferencia de su predecesora, adoptó un enfoque abiertamente crítico hacia el papel de Estados Unidos en los bombardeos. El film, basado en el libro Children of the Atomic Bomb, contó con la aparición de miles de sobrevivientes del ataque y habitantes de Hiroshima como extras, lo que otorgó a las escenas una autenticidad y una carga emocional únicas. Sin embargo, la distribución de la película enfrentó numerosos obstáculos. Los principales estudios japoneses se negaron a proyectarla debido a su discurso antiestadounidense, por lo que la JTU tuvo que organizar su distribución de manera independiente. Además, el Ministerio Japonés de Educación, Ciencia, Deportes y Cultura revocó su aprobación para mostrar la película en escuelas, argumentando que era demasiado antiestadounidense para ser recomendada. Pese a estas restricciones, una versión reeditada de Hiroshima se estrenó en Estados Unidos en 1955, distribuida por Continental Distributing Inc. Para muchos estadounidenses, esta fue la primera vez que vieron imágenes reales de los efectos devastadores de los bombardeos. El film también generó controversia internacional, lo que refleja lo señalado por Christopher Hogarth a continuación. Mientras algunas interpretaciones de las películas japonesas de ciencia ficción o terror de los años 50 y 60 las consideran la forma de Japón de lidiar con el trauma irrepresentable de los bombardeos atómicos, la avalancha de críticas internacionales hacia Hiroshima sugiere una historia alternativa en la que un trauma representable resulta demasiado, no para el público local, sino para los espectadores extranjeros. A pesar de las dificultades, Hiroshima se consolidó como una obra fundamental del cine japonés de la posguerra. Su capacidad para plasmar el trauma colectivo y provocar debates internacionales sobre la responsabilidad y la memoria histórica subraya el poder del cine como medio de reflexión y denuncia. El uso de armas nucleares ha inspirado discusiones que van más allá de las perspectivas históricas, adentrándose en planteamientos filosóficos, políticos y emocionales en el cine. Este medio se ha convertido en una herramienta poderosa para abordar el impacto de estas armas, no solo como un fenómeno físico, sino también como un reflejo del trauma y las ansiedades humanas. Además,
El peligro nuclear ha servido como una metáfora para representar ideas complejas desvinculadas directamente del tema, ampliando su alcance temático. Dos de las obras más significativas en este ámbito son Hiroshima Mon Amour, de 1959, y El Sacrificio, de 1986. Hiroshima Mon Amour, una colaboración franco-japonesa dirigida por Alain Resnais y escrita por Marguerite Duras, es una obra seminal que entrelaza el recuerdo de dos amantes con el trauma histórico de Hiroshima. La narrativa se centra en una actriz francesa, Emmanuelle Rivat, y un arquitecto japonés, Eiji Okada, quienes comparten un breve pero intenso romance en la ciudad marcada por el bombardeo atómico. A través de sus conversaciones emergen las memorias personales de la protagonista francesa durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se enamoró de un soldado alemán y fue repudiada por su comunidad. Por otro lado, el personaje japonés enfrenta el dolor colectivo de su pueblo tras la tragedia nuclear. La estructura fragmentada del film refleja la naturaleza no lineal y dispersa de la memoria. Resnais emplea el montaje para yuxtaponer lo personal y lo histórico, creando una conexión simbólica entre los traumas individuales y colectivos. Esta temática no solo enfatiza la interrelación entre ambos niveles de experiencia, sino que también critica el olvido histórico y alerta sobre la fragilidad de la memoria ante el paso del tiempo. En lugar de representar el horror del bombardeo de manera directa, Resnais opta por una estética evocativa que evita lo que algunos críticos han denominado el pornografismo del dolor. En este sentido, Hiroshima es menos un evento específico y más un símbolo de un trauma persistente que trasciende generaciones. Este enfoque ha convertido a Hiroshima Mon Amour en un hito del cine moderno, una meditación poética sobre el amor, la memoria y el sufrimiento en un mundo marcado por la catástrofe. La última película de Andrei Tarkovsky, El Sacrificio, de 1986, también aborda la amenaza nuclear, pero desde una perspectiva profundamente simbólica y espiritual. El film se desarrolla durante la celebración del cumpleaños de Alexander, un profesor y actor retirado que vive en el campo con su familia. Justo antes de la cena, una transmisión radial anuncia el estallido de la Tercera Guerra Mundial, sumiendo a los personajes en una noche de oscuridad, miedo y desesperación. Alexander reza y promete a Dios renunciar a todo, a su familia, a sus posesiones e incluso a su propia voz si el mundo es librado de la destrucción. El Sacrificio utiliza la amenaza del apocalipsis nuclear como un marco para explorar la crisis espiritual del ser humano en un mundo alineado y materialista. Tarkovsky trasciende la representación literal de la devastación para reflexionar sobre la decadencia moral y espiritual de la humanidad. Las imágenes simbólicas de la película, como el fuego, los paisajes desolados y los silencios prolongados, construyen una atmósfera de introspección y sacralidad que desafía al espectador a cuestionar su relación con el mundo y consigo mismo. En su ensayo visual, Tarkovsky no presenta soluciones fáciles ni optimistas. En cambio, su mensaje es una llamada a la renovación espiritual y a un sacrificio personal como único medio para enfrentar el vacío existencial y la amenaza de autodestrucción. En este contexto, la devastación nuclear se convierte en un espejo del alma, una manifestación del desequilibrio interno que solo puede ser superado mediante la fe y el sacrificio. El peligro nuclear, una sombra que ha perdido prominencia en las últimas décadas, ha resurgido con fuerza en el escenario internacional actual. La invasión de Rusia a Ucrania en 2022 no solo desencadenó una de las crisis más significativas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, sino que también revitalizó temores relacionados con el uso de armas nucleares. Este conflicto no solo involucra a las dos naciones en pugna, sino que también amenaza con extenderse a una escala global debido a la participación indirecta de otros actores clave como la OTAN y por otra parte China como potencial aliado de Rusia. El uso de la energía nuclear como herramienta de disuasión ha sido un eje central en la política internacional desde la Guerra Fría. Sin embargo, el reciente conflicto ha mostrado una escalada preocupante en la retórica nuclear. El presidente ruso Vladimir Putin ha insinuado la posibilidad de recurrir al armamento nuclear si percibe una amenaza existencial contra su país. Por su parte, la OTAN ha reforzado su presencia en Europa del Este, aumentando la tensión y el riesgo de una confrontación directa con Rusia. A esto se suma la compleja relación de Rusia con sus aliados históricos como China, Irán y Corea del Norte, quienes jugarían un papel desestabilizador en un eventual conflicto a mayor escala.
Mientras tanto, las sanciones económicas y el aislamiento diplomático han intensificado la narrativa de cerco y hostilidad promovida por el gobierno ruso, profundizando su desconfianza hacia Occidente. La combinación de estos factores ha creado un caldo de cultivo para una posible escalada hacia una tercera guerra mundial, cuyo catalizador podría ser el uso de armas nucleares. En este contexto, Oppenheimer, del 2023, dirigida por Christopher Nolan, ofrece una reflexión poderosa y oportuna sobre el impacto y las implicaciones de la tecnología nuclear. La película aborda la vida de J. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, centrándose en su dilema existencial, la creación de una herramienta de destrucción masiva y las complejas circunstancias históricas que justificaron su desarrollo. Nolan explora cómo Oppenheimer justifica su participación en el proyecto Manhattan como una respuesta al contexto histórico, pero también cómo enfrenta las consecuencias de su creación al darse cuenta de las implicaciones morales y éticas de su trabajo. La película no busca absolver a Oppenheimer, pero tampoco lo condena completamente. En cambio, lo posiciona como una figura trágica que personifica la contradicción humana, la capacidad de generar avances científicos sin precedentes, pero también la incapacidad de prever y manejar las consecuencias éticas de estos avances. Este paralelismo entre Oppenheimer y Prometeo resalta la naturaleza ambivalente del avance humano. Al contrario que en El sacrificio de Tarkovsky, donde el protagonista asume una carga espiritual para salvar al mundo, Oppenheimer carga con la responsabilidad moral de crear un objeto que puede destruirlo. Por tanto, debe enfrentar el aislamiento y el juicio social. Nolan utiliza la bomba como un catalizador narrativo y emocional. Su detonación en la película no solo marca un punto de inflexión histórico, sino también un quiebre psicológico en Oppenheimer y simbólicamente en la humanidad. La elección de no mostrar explícitamente a las víctimas en Hiroshima y Nagasaki, pero sí enfatizar la reacción emocional de Oppenheimer y su entorno, subraya el impacto interno y colectivo de esta invención. El montaje no lineal enfatiza la fragmentación del tiempo, el recuerdo y la culpa en la mente de Oppenheimer. Esto resalta su lucha interna y el peso de las decisiones que marcaron su vida. Este enfoque también invita al espectador a cuestionar la objetividad histórica, recordando que todo evento está mediado por perspectivas subjetivas. Sin duda, el cine internacional nos ha brindado diferentes perspectivas sobre cómo interpretar, enfrentar e interiorizar los conflictos humanos a gran escala, así como las tragedias que estos representan, el miedo a la muerte y lo que es aún más aterrador, el irremediable sufrimiento que la acompaña. Considero que es importante resaltar que el cine nos ha mostrado una y otra vez que, enfrentando nuestros miedos más profundos, encontramos nuevas formas de reflexionar sobre nuestra humanidad y nuestro papel en el mundo. Quizá, en este momento de renovado peligro, podamos aprender del pasado, no solo para temer al abismo, sino para buscar caminos que nos alejen de él.